que sucede en el caso de la compraventa. Cuando yo celebro el negocio jurídico de la compraventa, particularmente voy a pretender trasladar el dominio, y esa es la característica o esta es la identificación particularmente con relación a la transmisibilidad del derecho y la transmisibilidad de las obligaciones que puedan conllevar o que las mismas pueda generar, en este caso, el contrato. Bueno, ¿por qué no se establece de que pueden ser de acto inmediato o sucesivo? Perdón, ¿por qué no se establece entonces, en este caso, la transmisión del dominio, que puede suceder efectivamente siempre y cuando el mismo sea de forma inmediata? Bueno, de ahí vamos a encontrar el contrato de transmisión de posesión. Al igual que el contrato de transmisión de dominio, el de posesión consiste en el que tiene por fin trasladar la posesión de la cosa al comprador. También puede suceder en la compraventa. ¿Cómo así? ¿Se recuerdan ustedes de los derechos reales? En los derechos reales vamos a identificar, por ejemplo, derechos como el usufructo, vamos a encontrar derechos como la posesión, la ocupación, la accesión, pero particularmente en la posesión vamos a determinar, en este caso, que se va a trasladar la posesión efectiva como figura jurídica a diferencia del dominio. Ahora bien, todo contrato, tanto como el de transmisión de dominio como el de transmisión de posesión, va a ser la consecuencia, la entrega de la cosa o la entrega del derecho, que esto sea efectivo. Bueno, de ahí vienen los contratos de ejecución de actos, que son aquellos contratos que se establecen, ya sea la ejecución inmediata o sucesiva de actos. Esto quiere decir, en cuanto a la ejecución de actos, podemos establecer, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, que en el contrato de arrendamiento es una acción sucesiva y también puede ser inmediata. ¿Por qué? Porque sucesiva e inmediata por el cumplimiento del pago de renta, y obviamente sucesivo, inmediato por el pago de renta, y sucesivos porque se lleva a cabo una y otra vez. Entonces, de esta cuenta también podemos determinar y podemos establecer particularmente, entonces, esta característica especial de la ejecución de actos. Bueno, contratos aleatorios. Son contratos bilaterales, definitivamente de naturaleza onerosa, en que se pacta que una de las prestaciones debe de estar sujeta en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación, lo que pueda ocurrir en un futuro. La aleatoriedad particularmente nos conlleva a que las partes o los sujetos pueden, o de una manera pueden determinarse la posibilidad de la creación de una obligación. Sin embargo, esta posibilidad, pues, es una situación que puede ocurrir o puede no ocurrir, porque la naturaleza propia del negocio así lo ha de llevar. Por ejemplo, un contrato de naturaleza aleatoria podría ser, digamos, no podríamos mencionar de uno de renta. Por ejemplo, uno de renta no es aleatorio porque ya se sabe el resultado, pero de un contrato aleatorio podríamos prestar. Por ejemplo, si yo tengo una finca de 30 manzanas y las tengo sembradita de maíz o de frijol, yo voy a asumir cuánto puedo obtener de maíz o de frijol y eso como consecuencia venderlo. Sin embargo, la obtención real es efímera o es incuantificable, porque yo puedo presumir que todas las 30 manzanas, por decirle algo, me van a producir, cuando en realidad solo me van a producir 20, por decirles algo, por la pérdida, porque hubo gorgojo, porque, o sea, y es un contrato que se va a sujetar definitivamente a una opción o a una posibilidad a futuro. Contratos accesorios son aquellos contratos que para su creación necesitan de un contrato principal. Un ejemplo de un contrato accesorio podríamos denominar o particularmente identificar el contrato de seguro. Por ejemplo, el de seguro de mercadería. Para que exista un seguro de mercadería, ¿qué debe de existir primero? Que se haya comprado la mercadería. Entonces, dependía en este caso el contrato principal, dependía en ese caso el contrato de seguro de un principal.
siendo este entonces el contrato de carácter accesorio. Entonces, un contrato de accesorio es este contrato que no puede nacer a la vida jurídica sin un contrato de naturaleza principal. Bueno, ahora sí, al haber identificado entonces los tipos de contratos, que era ya lo último que nos hacía falta de la teoría general de los contratos, quiero preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro por ahora y que podamos definitivamente resolver en estos momentos? Por favor, es este el momento en el cual les otorgo el tiempo correspondiente para que ustedes puedan hacer sus consultas correspondientes.
Bueno, ¿me escuchan? Creo que hubo algún problema de audio, ¿verdad? Se escucha claro, Lick. Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? Les identificaba, ¿verdad? No sé si se lograron escuchar las respuestas que di al respecto. No sé si alguien logró escuchar o las repito. Creo que no se han de haber escuchado, ¿verdad? No se escuchó, Lick. Por favor, repetirlas. Bueno, continuando entonces, vamos a hacer referencia a lo siguiente. Acá tenía preguntas. Por ejemplo, una compañera me preguntaba la diferencia entre transmisión, el contrato de transmisión y de posesión. Particularmente el contrato de transmisión y de posesión se va a establecer o se va a determinar particularmente en el momento a través del cual yo transmito un derecho. ¿Cómo transmito yo un derecho? Por ejemplo, si celebramos una compraventa de un vehículo. La compraventa del vehículo se patentiza efectivamente en que voy a transmitir, en este caso, el derecho y como consecuencia el dominio, porque ya eh, determiné cuál iba a ser mi disposición. Pero cuando identificamos la transmisión o la posesión, perdón, cuando hablamos de la posesión, entonces estamos hablando que no solo basta con transmitir con transmitir el derecho o el dominio, sino que también es necesario dar posesión, que es la característica de este contrato. Y es por ello que este tipo de contratos devienen a ser, en este caso, característicos y un tanto atípicos, tomando en consideración, ¿verdad?, las modalidades y que obviamente es lo que debemos de ir entendiendo de las figuras jurídicas de cada uno de estos contratos. Por ejemplo, en el contrato aleatorio. En el contrato aleatorio también podemos considerar de que, por ejemplo, el contrato de seguro es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un vehículo y quiero asegurarlo, evidentemente yo voy a realizar una contratación a través de la cual la contratación me va a conllevar a que yo debo de pagar, ya sea mensualmente, semestralmente o anualmente, un valor por el seguro. El asunto es que va a llegar un momento o se va a establecer un momento oportuno a través del cual, si yo no tengo un accidente o no hago uso del seguro, el seguro tampoco me va a reembolsar el dinero. Y ahí vemos cómo es aleatorio, porque el seguro me dice, mire, yo le cubro accidentes contra terceros, contra daños, contra incendio, contra lo que sea. Pero si el hecho no se consuma, entonces es algo que no va a ser culpa del seguro. Vencido el seguro, pues usted ya pagó su derecho de estar asegurado. ¿Y por qué es aleatorio? Porque no se sabía si le iban a prestar o no la totalidad, en este caso, de la garantía del seguro. Pero no porque el seguro no quisiera cumplirle, sino que al contrario, porque el seguro no se consuma. Entonces, con esto creo que estamos... nos decía acá, por ejemplo, Patricia Villegas nos identifica que los aleatorios también pueden ser las loterías y rifas. Bueno, sí, también, ¿verdad? Si bien es cierto, no es un contrato debidamente o particularmente nominado como tal, sí es cierto de que las loterías o rifas se reconocen en el Código Civil y particularmente estas se encuentran reguladas en el artículo del 2137 al 2150, en donde efectivamente consta y efectivamente también son contratos de carácter aleatorio, ¿verdad? Porque no se sabe quién efectivamente va a ser el beneficiario de la lotería. Bueno, continuando entonces con nuestro curso, nos pregunta acá una compañera en cuanto a los segundos parciales. Miren, los exámenes se van a estar elaborando en forma electrónica. Aún no se ha implementado, pero en cuanto se implemente la forma de elaboración de exámenes, que esto es a partir o posterior a la semana 11 de clases, es decir, hoy tenemos la semana 9, la siguiente semana, o sea que tenemos 2 semanas más y luego de 2 semanas son nuestros exámenes parciales.
Las preguntas de dónde se obtienen o cuál va a ser el parámetro de calificación de las mismas. Las mismas se obtienen a través de los videos que ustedes observan en este caso, la plataforma de YouTube. Ahí ustedes van a tener, son 3 preguntas por cada semana de clases y con base a ello se elabora su examen. Ustedes deben de contestar las mismas oportunamente a su respectivo criterio. Bueno, entonces, veo que en el grupo están o escriben, ¿verdad? Veo de que están escribiendo, pero no logro entender qué es lo que ustedes están identificando o no sé si sucedió algo en el grupo, porque veo que a todos les está pareciendo una frase mera extraña. Eh, bueno, la verdad desconozco cuál sea el objetivo del mismo. Bueno, no obstante a ello, pues si alguien tiene alguna duda, pues definitivamente vamos a contestar las dudas que vayan surgiendo. Bueno, continuando con el curso, por favor, vamos a hablar entonces ahora de los contratos. Vamos a hablar del contrato de promesa y pongámosle muchísima atención al contrato de promesa. El contrato de promesa se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Puig Peña nos define este contrato como aquel por cuya virtud 2 o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto determinado contrato, que por el momento no quieren o no pueden estipular. El artículo 1674 del Código Civil nos establece la contratación a futuro. Y de esta cuenta, entonces, empecemos a analizar esta institución jurídica que particularmente el Código Civil nos establece. Bueno, ¿cuáles son las características de este contrato? Y esto es previo, vamos a hacer esto previo a la continuación, ¿verdad? De la lectura de lo que establece el Código Civil, vamos a identificar sus características. Primero, consentimiento. El consentimiento quiere decir de que para que este contrato exista, basta con que exista este consentimiento de las partes. Es preliminar. ¿Por qué? Porque es un contrato a proyección. Esto quiere decir que va a estipular las características de un contrato futuro, bilateral, porque en este contrato, particularmente en el de promesa, puede llevarse un acto de carácter bilateral. Y les digo puede porque la legislación establece de que también puede ser la promesa de carácter unilateral. Sin embargo, la unilateralidad nace particularmente en el contrato de opción. ¿Por qué considero yo que debe de ser bilateral? Por ejemplo, en el contrato de promesa, hablemos de una promesa de compraventa. Por ejemplo, yo de forma unilateral no puedo comprometer a alguien que me pague a un valor el bien inmueble. Por ejemplo, yo no le puedo decir a don Pepito, mire, le vendo un bien inmueble, pero voy a firmar una escritura en la cual yo lo comprometo que usted me pague 500,000 quetzales por el inmueble. Yo no puedo porque esa es mi voluntad, esa es mi pretensión, pero realmente don Pepito, ¿qué garantía tiene o qué elemento particular puede determinar de que efectivamente sea un contrato válido o que particularmente podamos dar o crearle esa certeza de validez? Y es aquí o es este momento a través del cual nosotros podemos, en este caso, crear la dualidad
del consentimiento de las partes. Solo en el acto bilateral yo puedo determinar si efectivamente existe en este caso esa reciprocidad del cumplimiento de una futura obligación. Por eso, ya lo vamos a analizar de conformidad con la ley, por eso es de que al menos en el contrato de promesa sí debe de existir esas características recíprocas. Sin embargo, y tiene que ver mucho con las condicionantes propias del negocio jurídico. Bueno, principal. ¿Por qué es un contrato principal? Porque puede llegar a subsistir por sí solo si la promesa bilateral solo cabe esta opción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el contrato, ¿por qué puede llegar a subsistir por sí solo? Porque, por ejemplo, en el caso de la compra-venta, de la promesa de compra-venta de bien inmueble, me dirán ustedes, pero mire, Lick, no es lo mismo prometer que vender, y efectivamente no lo es. La promesa es un contrato a futuro, pero si ya, por ejemplo, si don Pepito y yo acordamos una compraventa de un bien inmueble por el cual él me va a comprar a mí un bien inmueble por el valor de 500,000 quetzales. Vengo yo y en el transcurso del tiempo me arrepiento y digo yo, bueno, ya no quiero celebrar el negocio jurídico, y viene don Pepito y de todo modo me paga los 500,000 porque él ya tenía una promesa. Don Pepito, a través del contrato, puede ir con su contrato de promesa ante un juez y pedirle al juez que se le adjudique el bien por haber cumplido la condición del contrato o la condición de la promesa. Y esto es importante porque la promesa o esta característica de este contrato a futuro evidentemente va a determinar y va a establecer las características propias del cumplimiento de, en este caso, de la celebración del negocio jurídico. Bueno, en este caso vamos a encontrar el carácter o el acto eminentemente formal. Sí, efectivamente, por eso les decía que les iba a explicar, ¿verdad? De que sí puede ser el contrato de forma unilateral, pero les estaba haciendo referencia del por qué. ¿Por qué y en qué condiciones? Porque, digamos, en las promesas, y por eso les hago referencia que yo considero que la opción, sí, pero cuando veamos el contrato de opción vamos a entender el por qué. En la opción sí tiene o sí puede gozar de esta característica. Y en la promesa, si bien es cierto, me dirá alguien, pero mire, Lick, la ley es la ley. Sí, tienen razón. El asunto es cómo someter a cumplimiento, porque a esto es a lo que vamos. Por ejemplo, y pongámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí nos escribe el joven Luis Tepaz. Por ejemplo, Luis, si yo a usted le digo, mire, la característica del contrato es de que usted me debe de pagar 350,000 quetzales en el término de un año. Ojo, aquí yo estoy manifestando mi voluntad, pero ¿dónde se va a manifestar la suya? Claro, me dirá usted inteligentemente, va a decir, pero mírale, cuando yo le pague los 350,000, ahí patentizo mi voluntad, en este caso tácita. Ah, pero, ojo, y aquí viene el asunto. Pero, ¿qué pasa si usted no me paga? ¿Qué pasa si usted me dice, bueno, pues usted lo firmó, yo no acepté? ¿Cómo yo a usted le hago cumplir el contrato de promesa? Porque al final de cuentas la garantía es tanto suya como mía. Y aquí viene el daño y aquí viene la consecuencia. Cuando yo quiera demandarle a usted el cumplimiento de los 350,000 quetzales por el valor del inmueble, ¿cómo voy a obtener en este caso ese pago si usted no lo aceptó? Por eso es de que les hacía referencia a el elemento particular a través del cual debe de existir ese ámbito de bilateralidad, que definitivamente es posible, porque la ley lo permite, pero vayamos a la propia institución que nos establece que en algún momento yo voy a prever el incumplimiento, porque esa es mi función, prever el incumplimiento del contrato. Y eso es lo que vamos a garantizar y lo que vamos a determinar y lo que usted, en este caso, como notario, también debe de perfeccionar, recordando en todo caso que en el notariado también debe de existir esa función asesora, y es decir, de garantizar en favor de su cliente el beneficio del negocio jurídico. Bueno, espero haber aclarado su duda, compañero. Continuando entonces,
elemento formal, de acuerdo con los artículos 1674 y 1680 del Código Civil, debe de existir o debe de regir la forma que establece la ley en cuanto al contrato principal. Por ejemplo, el artículo 1680 nos establece cuando la promesa refiere a enajenación de bienes o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe de inscribirse en el registro general de la propiedad. Por ejemplo, cuando es un contrato en el cual deba o tenga que llevarse a cabo a través de una transmisión de dominio o de propiedad de un bien inmueble, nos conlleva que debe ser inscrito en el registro general de la propiedad, pero aunado a ello, ojo, aunado a ello, debe de constar en escritura pública. Bueno, en cuanto al contrato, que puede ser gratuito o oneroso, pues una promesa normalmente es gratuita, pues su concepción es elemental. Las prestaciones de las partes se cumplirán al celebrarse el contrato prometido. Pero ojo, recordemos, ¿y por qué nos dice que puede o nos establece de que usualmente o normalmente es gratuito? Porque no va a generar un costo. Sin embargo, en el contrato sí se puede establecer o sí se puede determinar, en este caso, que sí se puede determinar, en este caso, la opción a través de la cual se determinen o se establezcan arras. ¿Qué es una arra? Es como un engaño o es como una forma de determinar que efectivamente se va a cumplir con el contrato de carácter personal y real y material. Bueno, en este sentido, pues definitivamente sin perder sin perder el objeto propio de la contratación o de este tipo de contratos, entonces vamos a determinar y establecer otros elementos. Por ejemplo, los elementos personales. Los elementos personales van a ser, en este caso, el promitente comprador y el promitente vendedor, las partes que van a intervenir en el contrato y que deben de tener la capacidad contractual o la capacidad para contratación. Los elementos reales va a ser definitivamente el bien o sobre lo cual se está haciendo la promesa, la cosa, ¿sí? El objeto es la conclusión definitivamente del contrato, pero este contrato o esta conclusión va a ser sobre la cosa objeto del negocio jurídico. Y los elementos formales ya los hemos identificado anteriormente, que usualmente son, en este caso, deben de otorgarse de conformidad con el contrato principal. Si el contrato principal, en términos generales, me establece que debe celebrarse en escritura pública, entonces el contrato de promesa se celebra en escritura pública. Si no establece cómo, pues puede ser incluso en un documento privado. Plazo. El artículo 1681 del Código Civil nos establece que no pueden exceder de 2 años para el caso de bienes inmuebles o de derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. El artículo 1682 indica que en caso los contratantes no señalen plazo, se va a someter entonces al plazo antes mencionado, es decir, de 2 años o de 1 año. Ahora bien, me pregunta alguien, mire, Lick, y en este contrato de promesa, pues yo he visto contratos de promesa por 10 años, ¿se puede? No, no se puede, jóvenes. Miren, pues, este es un punto que debemos de tomar muy en consideración. El contrato de promesa particularmente es una promesa de la celebración de un negocio futuro, pero no debemos de variar sus condicionantes jurídicas propias. ¿Cómo así? Del contrato de promesa, por ejemplo, yo debo de entender, yo debo de determinar que es exclusivamente una promesa de un negocio a futuro, pero el futuro tiene límites y el límite es de 2 años y es de bienes inmuebles. Sin embargo, y aquí viene la característica que les quiero explicar. Por ejemplo, ustedes van a verlo, yo creo que ya lo ha de haber visto alguno de ustedes, los
bienes inmuebles, particularmente hoy en día, ya no los venden con un contrato real y válido, sino que lo que hacen es que hacen contratos de promesa de venta a 20 años. ¿Cómo así? Me preguntará alguien. Y aquí vengo yo con la respuesta. Lo hacen porque no lo inscriben, porque de conformidad con la ley, el contrato de promesa debe de ser inscrito. Pero realmente cuando se hacen este tipo de contratos, lo que se celebra en sí es un contrato de compraventa a plazos, porque le dicen, mire, es una promesa, pero usted mensualmente debe de pagar y al concluirse los 20 años ya le trasladamos el dominio del bien. O sea que usted no está adquiriendo nada, porque la promesa solo es de 2 años y ¿cómo yo hago o cómo resuelvo yo este contrato? Aquí yo tengo que ir a las condiciones resolutorias de los contratos y es a lo que les hacía referencia de por qué debemos de entender de cómo resolver los negocios jurídicos, condiciones resolutorias. Si yo tengo un caso de esos, ¿qué hago? Le pido al juez que me resuelva el contrato, porque si a ustedes les digo, miren, tengo una promesa a 20 años y que debo pagar mensual, eso es una promesa de venta. No lo es. Esta ya es una compraventa a plazos, porque ya se estableció de que en determinado tiempo yo voy a pagar el valor total del inmueble, pagando intereses, pagando el capital. Entonces esto ya no es un contrato de promesa, ya es una compraventa. Pero ¿cuál es la diferencia? Me dirán. La diferencia es simple. La diferencia es de que al momento en que se celebra el negocio jurídico, ustedes tienen como característica o tienen a bien este derecho particular, de poder, en este caso, pedir que se les traslade el dominio del bien a su nombre. Y por eso es de que lo hacen así, porque en el de promesa solo está el contrato firmado, pero el dominio sigue en favor, en este caso, de la entidad que vende. Y esto evidentemente causa un daño, porque usted paga, pero ni siquiera tiene certeza del documento. Y para darle certeza, debe de ser un juez el que va a resolver su derecho oportunamente. Es importante, entonces, en cuanto al plazo, identificar que el artículo 706 del Código de Comercio señala una excepción a las reglas, ya que establece que el contrato de promesa o opción de venta de cosas mercantiles, las partes son libres de fijar el plazo, sin limitación alguna. Entonces, vamos a dejar de esta excepción, en este caso, las cosas o los contratos de naturaleza mercantil. Los casos de los contratos de naturaleza civil, sabemos y determinamos que el plazo es de 1 año si es de bienes o derechos reales que no sean inmuebles y de 2 años cuando son bienes de naturaleza inmueble. Bueno, cumplimiento. El artículo 1683 nos establece: si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, que era lo que les decía. Entonces, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuya promesa se resolverá el pago de daños y perjuicios. Entonces, miren, pues, yo puedo exigir el cumplimiento, por supuesto, y esto lo debo de entablar de conformidad con el artículo 684, y subrayémoslo, por favor, subrayémoslo con su marcador, cualquier color, artículo 684, y van a establecer lo siguiente: la acción para exigir. Ojo, ¿qué vamos a exigir? El cumplimiento de la promesa deberá entablarse y van a subrayar la acción 3 meses. ¿Por qué? Porque este es un plazo a través del cual, al momento en el que yo concluyo o doy por terminado el negocio jurídico, es el momento procesal oportuno para ejecutar y pedir el cumplimiento del contrato. Esto se le denomina entonces las condiciones resolutorias de los contratos. Y por eso es de que debemos de entender las figuras jurídicas. Por ejemplo, y veámoslo así. Imagínense que después de 20 años yo terminé de pagar mi promesa de compraventa y voy con un juez y le digo, mire, señor juez, vengo a que me cumplan porque el señor no me quiere cumplir. Y ustedes casi, mire, pido el contrato de 20 años. Entonces se puede decir, mire, pero de una u otra manera usted primero tiene que reconocer que el negocio jurídico que celebró no era una promesa, era una compraventa y se nos hace un problema. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las promesas de compraventa, particularmente por el cumplimiento de las mismas y por la forma en que puede llevarse a cabo, en este caso,
el contrato principal. Bueno, de ahí vamos a encontrar la terminación. Puede darse por terminado el contrato por cumplimiento del mismo, es decir, por la realización del contrato prometido, o por las formas de terminación de los que los contratos establece la legislación. Ya hemos identificado las formas de dar por terminado los contratos, o la reducción del pago del contrato de multa por incumplimiento del mismo, conforme lo establece el artículo 1685 que nos establece. Cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Con esto, pues, jóvenes, entonces entendemos que se termina la condicionante propia de cumplimentación del contrato. Por lo tanto, si existe o si alguien tiene alguna duda, por favor, háganmela saber ahora mismo. Bueno, vamos a, vamos a contestar preguntas, por favor. Sí, por favor, compañero, efectivamente, las presentaciones se las voy a enviar a Telegram, no se las he enviado ahorita, de verdad, no es porque no haya querido, sino porque estábamos con el ámbito de llevar a cabo el curso. En este caso, creo que nos pregunta aquí Wendy Gómez. Bueno, es que sí se puede, Wendy. El asunto, digamos, la promesa sí efectivamente puede ser en contrato privado. Sin embargo, debe tomar usted en cuenta la característica propia del negocio. Me dice usted, bueno, y no las inscriben. Y es que este es el detalle, ¿verdad? Digamos, yo lo que quiero hacerles ver es el deber ser, por así decirles, porque la ley sí me establece cómo debe de ser. Que se hagan de otra manera o que se establezca de formas distintas, no quieren decir que sean las legales. Muchas veces, por ejemplo, y yo también las he visto, Wendy, cuando particularmente me han buscado, cuando incumplen o las personas se emocionan. ¿Y por qué pasa? Y es que esto es lo que debemos entender. Por ejemplo, cuando existen estas Expo Casa y demás, pues ustedes ven que las personas van contentas, hasta pagan su entrada. Y aquí viene una característica. ¿Cuál es esa característica? Me preguntará alguien. Bueno, la característica radica en que, por así decirle, la gente se identifica o determina particularmente que va a cumplir o le interesó la casa o demás, y le hacen firmar formularios en los cuales las personas dan su enganche, vienen y pagan su pago preliminar, dan 5,000, 10,000, 15,000 quetzales, y cuando se van a dar cuenta, realmente no, ni siquiera entran a las arcas de las personas que realmente están vendiendo el inmueble. Y entonces estas promesas se vienen de incumplimiento total. Entonces, nos pregunta aquí Dani, ¿una promesa futura pasa a nombre de quien la va a adquirir? Por supuesto, ¿verdad? Definitivamente, la persona que hace o que lleva a cabo la compra-venta o la promesa futuro tiene esa característica de pretender que se cumpla su obligación en el periodo que se determine. Y ojo, para terminarle de contestar la consulta a la compañera o la referencia que me hacía de los contratos que ha visto y que ha determinado, es evidente que en este caso eh, se hace, y la forma de hacer puede llevar incluso consecuencias, compañera, porque pueden llevar ustedes a cabo el aspecto a través del cual se pretenda o se inste particularmente a que se celebre el negocio en la forma convenida, o que en todo caso se resuelva el mismo conforme a derecho. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa y uno de promesa? Pues su palabra lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, en uno yo solo prometo o es una promesa de celebrar un contrato a futuro. En el de compraventa es un contrato de eminentemente acto. Bueno, ¿puede exigirle a un banco que me está dando una promesa cambiármelo por una compraventa? Bueno, exigírselo, pues definitivamente puede, ¿verdad? El asunto es de que el banco, bueno, los bancos, le voy a ser honesto, ¿verdad? Realmente yo con los bancos no he visto contratos de promesa, sí sería mentira decirles, pero en caso de darse, pues los bancos son muy garantes y muy cuidadosos de esto, porque ellos saben de que si otorgan un contrato de promesa a más del plazo que realmente establece la ley, saben de que pueden ser sometidos a un juicio, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues la posibilidad de que el juicio sea contrario a sus intereses es muy alta. No obstante, a que usted lo puede sugerir, evidentemente, si también es parte de la norma. Nos pregunta Evaristo, supongamos que ya se cumplió con el contrato de promesa. ¿Qué plazo tiene la otra parte para cumplir el contrato? Tiene un plazo máximo de 3 meses, Evaristo, de conformidad con lo establece el artículo 1684 del Código Civil. Nos pregunta Juan Ramírez, ¿puede exceder de 2 años o debe cumplirse la promesa? Bueno, no puede exceder. Recordemos que la ley es, en este caso, cuando hablamos de la ley, no podemos sobrepasar estos aspectos típicos legales, especialmente de plazos. Bueno, vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna otra duda, compañeros. Vamos a ver. Nos pregunta ¿en qué artículo se encuentra que el contrato de promesa debe de ser inscrito? Lo establece, compañera, el artículo 1680 del Código Civil y debe de ser inscrito. En este caso, si es o se refiere a enajenación de bienes inmuebles ante el Registro General de la Propiedad. Contestándole con esto así a Adriana, Beatriz Adriana González Gómez. Jorge, pues bueno, la asistencia no se está tomando a cabo, compañero, no obstante, lo importante es siempre tener acceso a la información. Bueno, con esto, compañeros, si no existe alguna duda más, pues vamos a proceder a dar por terminada la clase. Solo, por favor, les voy a suplicar en el grupo, creo que hay un boot, Van Hammer. Por favor, reportémoslo como spam, por favor, a efecto de que deje de estar enviando mensajes, porque solo es un boot. Y evidentemente con esto estaríamos causando que se llene, en este caso en demasía el grupo, y evitemos eso, ¿verdad? Para poder en este caso llevar a cabo o efectivamente poder tener nuestro grupo en forma saneado, ¿verdad? Para que todos podamos tener acceso al mismo. Bueno, nos pregunta, ¿Lic un contrato 029 por años tiene derecho a prestar? Bueno, eso es materia laboral, compañera Dinora. Pues sí, depende, ¿verdad? Depende de este tipo de contratos, tiene derecho a prestaciones de ley, dependiendo, ¿verdad?, de las características, porque también la Corte de Constitucionalidad ha establecido que cuando son contratos que se firman de un solo periodo, en un determinado plazo y en una forma de modalidad de cumplimiento del mismo, pues el mismo no goza de derechos laborales y son sentencias propias de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ¿qué pasa si el vendedor no cumple o no quiere cumplir después que se canceló la totalidad del precio convenido? Pues evidentemente, Evaristo, llevamos y establecemos que si se negare, debe de solicitarse al juez de conformidad con el artículo 1683 del Código Civil. Bueno, jóvenes, es un gusto, es un placer
El contrato de compraventa de derechos hereditarios, ¿dónde aplica? Bueno, este aplica para la transmisión de los derechos hereditarios, nunca como promesa, ¿verdad? Porque el derecho hereditario, debemos de recordar de que pueden haber muchas personas, pero evidentemente este se aplica cuando ha fallecido una persona y no existe, en este caso, un heredero legitimado, puesto que usted tiene derecho a venderlo y eso es algo que no le va a limitar a nadie, pero sí debe de determinarse que efectivamente usted tiene derechos de carácter hereditario. Bueno, con esto, jóvenes compañeros, vamos a dar por concluido nuestro curso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, compañeros. Cualquier cosa, si existieron dudas o algo, pues el día de mañana también se vuelve a impartir el presente curso en el mismo horario y también los días viernes a las 7 de la noche. Compañeros, cuídense mucho, éxitos, bendiciones a todos. Es un gusto, realmente un gusto y para mí un auténtico honor poder compartir con ustedes. Cuídense, éxitos y bendiciones a todos jóvenes. Que tengan una feliz tarde, un buen fin de semana y para quienes ya son madres, pues desde ya, pues feliz Día de las Madres. Feliz tarde, cuídense y éxitos. Bueno, nos preguntan solo para, previo a detener acá, vamos a ver, nos preguntan viernes a las 7 de la noche, compañeros. 7 de la noche, quienes quieran entrar nuevamente al curso, pues para reforzar la información. Cuídense, es un gusto, bendiciones a todos, éxitos y que estén bien, que descansen, procuren siempre cuidarse y en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, muchas gracias. Feliz tarde.